Tener miedo en algún momento de la vida es completamente normal, pero pasarlo bien, pasándolo mal, quizás no tanto. O sí, sea como fuere, el género de terror existe por algo y no es precisamente reciente. Mucho antes de que la tecnología invadiera nuestros hogares, ya buscábamos formas de sentir ese escalofrío recorriendo la espalda, con leyendas, historias y experiencias que ponían los pelos de punta a cualquier valiente. Pero si hay un medio capaz de llevar el terror al extremo, ese es la realidad virtual. ¡Ah, puta! Y ahora que estamos en esos días perfectos para historias inquietantes y sustos inesperados, te traigo mi selección de los 5 mejores juegos de terror en realidad virtual y algunos extras ideales para momentos diferentes. Pero antes de empezar, recuerda que cualquier juego de esta lista lo puedes conseguir más barato para tu visor MetaQuest usando el código DRITVR o desde mi página web juegosquestbarato.com. Bienvenido al Hotel Paraíso, un sitio ideal para tus vacaciones si no fuera porque la piscina está averiada y todo el lugar está infestado de algo que transforma a las personas en criaturas horribles. Llegamos aquí buscando a nuestra hermana y de repente lo único que queda es sobrevivir a una auténtica pesadilla. Este título es un puro survival horror. Tendrás que recorrer este hotel infernal con una linterna y un arma con munición limitada. La inspiración en Resident Evil se nota, aunque la historia es lineal, vas y vienes resolviendo pequeños puzzles para seguir avanzando y mantenerte con vida. Lo mejor del juego es su atmósfera opresiva que te hace sentir el peligro tras cada puerta y te regala más de un susto cuando menos te lo esperas. Las criaturas aquí no son poca cosa, desde zombies básicos hasta abominaciones deformes que te harán correr sin mirar atrás. Así que mucho cuidado con los destinos turísticos porque aquí el descanso no existe. Por cierto, este juego se llama Propagation Paradise Hotel y está disponible para visores MetaQuest, PC y PlayStation VR 2. De buscar a nuestra hermana pasamos a salvar a toda la humanidad, o al menos eso es lo que se espera de nosotros en esta historia de terror y ciencia ficción. Estamos a bordo de la última nave espacial que queda, llevamos más de 100 años invernando y al despertar todo está patas arriba. La infección Ichor ha tomado el control de los habitantes y ahora toca descubrir qué está pasando, aunque la cosa se complica porque esta infección altera la percepción de la realidad y hasta nos hará dudar de lo que vemos y oímos. Aquí tenemos otro survival horror pero con ambientación espacial. La intensidad del terror es más ligera, aunque algún susto te lo lleva seguro. El juego recuerda mucho al mítico Dead Space, escenarios oscuros, mucha interacción y hasta crafteo con piezas que encuentras por ahí. También tiene un aire al Doom 3, pero con menos acción y más exploración. Eso sí, no te confíes que aquí también hay combate contra un buen elenco de enemigos y hasta jefes finales, usando armas que van desde la clásica pistola hasta la escopeta y el subfusil. Este título se llama Memorium y está disponible para MetaQuest 2, MetaQuest 3S, MetaQuest 3 y pronto llegará a PC. Regresamos a la Tierra y nos adentramos en un clásico que jamás falla. Una mansión inquietante. En este juego somos un investigador que se aventura en una mansión oscura, donde un antiguo compañero ahora se ha convertido en un enemigo despiadado. Lo único claro aquí es que tendremos que sobrevivir mientras exploramos y resolvemos enigmas que ponen a prueba nuestros nervios. Cuidado, porque aunque ese colega fue alguien de confianza, lo vas a ver convertido en la peor pesadilla. Aquí el poder de la amistad no funciona y pronto te darás cuenta de que algo le ha pasado y solo quiere ponerte las cosas imposibles. Y por si fuera poco, aquí no tienes armas como tal, olvídate de disparar a zombies o monstruos. Esta vez tu vulnerabilidad es absoluta y eso eleva mucho más el nivel de terror. De hecho, la mansión es casi otro personaje, cada pasillo, cada puerta, cada rincón te hace sentir el miedo y la tensión. Un juego lleno de referencias para los fans de los clásicos, donde no eres ningún héroe. Eres simplemente un pobre desgraciado que acabó donde no debía buscando respuestas. El juego se llama OVR Dark y está disponible para visores MetaQuest, PC y PlayStation VR 2. Dejamos atrás la investigación y nos vestimos con la sotana para hacer lo que mejor sabemos: exorcismo. Este juego ya lleva tiempo en el mercado, pero personalmente me marcó bastante. No sé si fue por ser uno de los primeros títulos de terror VR que probé o porque aborda temas realmente perturbadores, pero aquí hay momentos de verdadero terror. El juego está dividido en capítulos y en cada uno visitamos una localización distinta para investigar el evento paranormal que la atormenta. Desde el primer instante deja claro que no es un juego más, juega muchísimo con nuestros sentidos, tanto lo que vemos como lo que oímos.
y la tensión va creciendo poco a poco hasta que te toca enfrentarte cara a cara al mismísimo demonio de turno. Las únicas herramientas que tienes son un crucifijo, agua bendita y una especie de sal que tendrás que usar en los momentos clave para resolver el caso y sobrevivir. Puede que algunas de sus mecánicas estén algo anticuadas hoy en día, pero tiene capítulos que son realmente duros y te ponen los pelos de punta. El título es The Exorcist Legion y si te gusta el terror puro deberías jugarlo sí o sí. Está disponible para visores MetaQuest, PC y PlayStation VR 2. Y para terminar esta lista llegamos al que en mi opinión es el juego de terror más intenso que existe en realidad virtual. Todo empieza despertando una habitación oscura con las manos llenas de sangre y la certeza de que has hecho algo horrible. Pronto te das cuenta de que una fuerza demoníaca te obliga a continuar un ritual sangriento que comenzó hace décadas. La pesadilla ocurre en lo que se supone que es tu casa, recreada con un nivel de detalle que pone los pelos de punta. Cada personaje arrastra una historia perturbadora, los sonidos no te dejan en paz y para colmo tienes una cámara tipo Polaroid que revela horrores ocultos cada vez que disparas una foto. Y créeme que apretar ese gatillo cuesta cada vez más. Como si fuera poco, debes moverte con cautela porque hay cosas en la casa que mejor no quieres que te vean. Los puzzles y eventos cambian, invitando a rejugarlo y descubrir nuevas pesadillas cada vez. La atmósfera súper realista te aprieta desde el primer minuto hasta el último y la tensión llega a tal punto que a veces es difícil de continuar. Es increíble cómo te puede provocar paranoia haciéndote estar alerta hasta por el mínimo crujido de la madera. Lo dicho, si buscas la experiencia más bestia, salvaje y brutal de terror VR, tienes que probar el Madison VR. Está disponible para MetaQuest, PC y PlayStation VR 2. Y este sería mi top 5 actual de terror, pero como siempre te voy a dejar algunos extras que son muy potentes por sus propios motivos. Te metes en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde cada ruido cuenta. El juego usa tu micrófono, así que si hablas o gritas, los enemigos te escuchan. Todo es aleatorio, perfecto para partidas cortas y para retar a tus amigos. Imprescindible para jugar en cooperativo y pasar miedo con amigos. Sois un equipo de cazafantasmas que debe descifrar qué tipo de espíritu acecha en cada partida, siguiendo pistas y usando herramientas. Cada ronda es diferente y puedes jugar con gente que no tenga VR. Te convierte en un vigilante nocturno de una pizzería plagada de animatrónicos. Con minijuegos y gestión, el juego ofrece sustos constantes y cada noche cambia, manteniéndote siempre al borde del salto. Además incluye los mejores momentos de la saga adaptados a VR para un máximo terror. Como curiosidad, existe un mod de realidad virtual para el Alien Isolation que transforma a este clásico en uno de los survival horror más terroríficos. El mod está bastante bien conseguido y potencia aún más la sensación de vulnerabilidad porque el xenomorfo te acecha cara a cara y el agobio sube a otro nivel. Dicho esto, te recomiendo que le eches un ojo al antiguo top de juegos de terror que hice porque a día de hoy siguen siendo realmente terroríficos y como siempre animarte a que pongas en los comentarios qué te parece a ti este top, cuál sería el tuyo y si me he dejado algún juego que debería de estar aquí. Si te gusta el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para que no te pierdas nada y nos vemos en más vídeos y en directo.